Venezuela has been a very bad actor, and we understand that. And when you look at that boat, you see the bags of whatever it is there. Those bags those bags represent hundreds of thousands of dead people in the United States. That's what they represent. What happens if Venezuela flies jets over U.S. naval vessels again? Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over. Not like they described. I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want, okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you or your captains can make the decision as to what they want to do, all right? Sure. El pasado 2 de septiembre, todos los medios tradicionales de América Latina lo dijeron. Un misil impactó contra un barco venezolano cargado con droga y tripulado por 11 personas. Horas después, el Pentágono liberó un vídeo donde no aparecía el barco, ni 11 tripulantes, ni el cargamento monumental, sino una pequeña embarcación con 3 motores fuera de borda, una lancha, pues un peñero, como se les dice en Venezuela. El contraste entre el boletín y las imágenes deja en ridículo a los editores de los medios en su reproducción acrítica de boletines. La desproporción es evidente. Un misil teledirigido contra una lancha cualquiera fue presentado como la neutralización de una amenaza a la seguridad nacional. Lo más sorprendente no fue el ridículo del relato oficial, sino la manera en que buena parte de los medios latinoamericanos reprodujeron sin pestañear el boletín, palabra por palabra, como si transcribir un comunicado equivaliera a ejercer periodismo. Al otro día, ya liberado el vídeo, quizá avergonzado, quizá no, casi todos esos medios cambiaron en sus titulares la palabra barco a bote y lancha. Hay que decir que esta guerra constituye un test despiadado. Felizmente, nadie va a exigirle cuentas a tal o cual experto, general o intelectual de turno por las tonterías o las sandeces que haya proferido el día antes, puesto que quedarán borradas por las del día siguiente. De este modo, todo el mundo queda amnistiado gracias a la sucesión ultra rápida de acontecimientos falsos y discursos falsos. La noticia circula, el barco navega en noticieros, portales y redes sociales como prueba de eficacia militar extralegal para cuando llega la imagen a desmentir, cuando el vídeo convierte el barco en lanchita, el daño ya está hecho. ¿Cuántos tripulantes se ven en el vídeo? ¿Cuánta droga se puede cargar en esa lancha si traía 11 tripulantes? ¿El combustible para llegar a Miami cabría en el espacio sobrante entre tripulantes y droga? Poco importa. Lo que queda es la narrativa. Estados Unidos dispara, el enemigo es destruido, la amenaza es conjurada, sin importar la legislación internacional, el debido proceso y, por supuesto, tampoco la verdad. La cobertura del misil a la lancha es paradigmática. No importa si se trata de una mentira descomunal, no importa que el propio vídeo oficial contradiga el boletín oficial. Lo que interesa es qué mensaje se envía, a quién va dirigido y qué efectos pretende provocar. Marco Rubio y Donald Trump sabían perfectamente cuando hicieron su declaración que cuando liberaran el vídeo su versión sería cuestionada. Lo sabían, pero era irrelevante. Solamente necesitaban que el efecto intimidante se mantuviera durante unas cuantas horas. La pregunta final es: ¿para qué lanzar una operación destinada al ridículo? ¿Por qué arriesgarse a ser desmentidos en menos de 24 horas? La respuesta está quizá en la agenda política. El ataque a la lancha ocurrió justo antes de la gira de Marco Rubio por México y Ecuador. En Quito lo esperaba un gobierno dócil, colaboracionista, que ha entregado buena parte del control territorial y de seguridad a Estados Unidos. Pero en México la historia es distinta. Claudia Sheinbaum ha puesto condiciones claras: respeto a la soberanía, al territorio y a las instituciones, corresponsabilidad en tareas de seguridad. Rubio llegó a México con un regalo bajo el brazo, el recordatorio de que su país puede hacer lo que quiera, incluso lanzar un misil contra una lancha sin pruebas ni procesos y salir impune. El misil era para Venezuela, sí, pero el mensaje era para México. Siéntense a negociar como amigos o aténganse a las consecuencias. Para Venezuela, al parecer, ya no habrá mensajes velados, sino pura violencia bruta y embrutecida. Les acabo de citar fragmentos de la columna que firma en Diario Red Leonardo Toledo. Se titula "La mentira es irrelevante". Les recomiendo que la lean entera.
Hoy en la base América Latina hablamos de tambores de guerra en el Caribe y del casus belli que la administración Trump está buscando. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Despliegue en el Caribe continúa, dicen que van a derribar aviones venezolanos. ¿Qué pasó con esta lancha que han volado? ¿Ha habido lancha? ¿Qué hay, Marco Teruggi? Cuéntanos. Pasan muchas cosas, demasiadas diría, y creo que el ejercicio hoy va a ser ordenar un poco lo que ha pasado, lo que está en desarrollo y lo que va a pasar, porque estamos en una escalada con muchos mensajes de diplomáticos, de medios de comunicación. Entonces el ejercicio va a ser entender en qué momento estamos, qué hay de verdad, qué hay de falso, qué es especulación, a qué nos podemos atener en un contexto donde efectivamente la presión o la agresión en curso desde Estados Unidos a Venezuela es muy intensa. Estefanía, hoy nos vas a hablar de marketing, ¿verdad? Exactamente, de marketing. ¿Y qué significa eso para la guerra? Vamos a ver cómo decidieron informarnos los medios, que ha habido unos cambios importantes en el Pentágono estadounidense. Vamos a verlo y hoy también vamos a contar con el periodista brasileño Breno Altman. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El Caribe se está recalentando con amenazas de guerra. Es al menos lo que el gobierno de Donald Trump quiere que se perciba desde Venezuela, que está a punto de ocurrir algo grande, pero muy grande. ¿Qué exactamente? Lo vamos a desmenuzar acá en un intento de anticiparnos a lo que puede estar por pasar o justamente no pasar. Empecemos por los dos actores públicos al frente de la operación contra Venezuela. A uno lo hemos analizado aquí mismo la semana pasada. Marco Rubio, secretario de Estado, Miami, que visitó México y Ecuador hace muy poquitos días como parte de su despliegue en América Latina, su principal zona de influencia. Rubio tiene un objetivo entre ceja y ceja, o mejor dicho, entre dólar y dólar, Venezuela. Pero además de Rubio, se sumó otro personaje a la primera línea de agresiones contra Venezuela, que seguro lo vieron ayer en su desembarco triunfal en la conocida como Perla del Caribe o Puerto Rico. Sí, se trata ni más ni menos que de Peter Hegseth, el ex comentador de la Fox News, ascendido a secretario de Defensa por Donald Trump, una secretaría rebautizada desde la semana pasada como Secretaría de Guerra. Hegseth llegó este lunes a Puerto Rico acompañado por el jefe del Estado Mayor, el general Dan Kane, donde fue recibido por la gobernadora de la isla. Marco, ¿tenemos vídeo de esto? Tenemos videos, así que adelante con la señora Jennifer González, gobernadora de Puerto Rico. Así que yo me siento bien orgullosa y el gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico y con lo que eso representa para la seguridad de todos los puertorriqueños en el Caribe. Así que vamos a seguir viendo estas maniobras. Vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico y yo creo que eso es bueno para Puerto Rico, es bueno para nuestra seguridad, es bueno para la economía y es un mensaje directo al líder del cartel en Venezuela, Nicolás Maduro, de que los Estados Unidos no le van a pasar una más y yo creo que ya era tiempo, ¿verdad?, que se enviara un mensaje contundente para eso. Hay un poco de comentario en su colonialismo, señora. Y claro, es bueno para Puerto Rico, dice ser la plataforma del despliegue militar contra Venezuela. Mire usted, qué peligroso, debería saberlo. González, la gobernadora, afirmó esto al recibir con alfombra roja al secretario de Guerra de Estados Unidos, que vino con un mensaje claro: generar una presión de un nivel mucho más alto contra Venezuela a través de una serie de recorridos por instalaciones militares, en particular del buque de asalto anfibia USS Iwo Jima, un buque con capacidad para transportar y desplegar tropas de infantería, helicópteros y aviones. Y ese buque es justamente uno de los que Washington anunció que serán empleados en los ataques a los cárteles considerados como organizaciones terroristas. Léase, en este momento, el gobierno de Venezuela, según su caracterización. Y desde el Iwo Jima dijo algunas palabras el secretario. How we doing, warriors? I think this might be the single most beautiful picture I have ever seen in my entire life. Looking out at these faces, looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training.
This is the real world exercise on behalf of the vital national interests of the United States of America to end the poisoning of the American people. Lo que están haciendo no es un entrenamiento, es un ejercicio del mundo real, dijo Hegseth, el expresentador de la Fox, convertido en aprendiz de guerra. Y esa frase tuvo mucho impacto en redes sociales porque fue leída como una amenaza, y no de cualquier funcionario, sino de quien está al frente del Departamento de Guerra, montado en un barco militar en pleno despliegue estadounidense a escasa distancia de Venezuela. Porque vean el mapa donde se observa la muy corta distancia entre Puerto Rico y Venezuela. Menos de 1,000 kilómetros, que es un santiamén en términos militares para los barcos, pero también para los aviones militares que Estados Unidos desplegó el sábado en la isla. ¿Qué se sabe de estos aviones, Marco, de hecho? Bien, ya les voy a contar, pero antes un pequeño paréntesis para entender lo que está pasando. Estamos inmersos en una sucesión de grandes titulares, declaraciones que forman la impresión o el vértigo de que está por desencadenarse una acción en cualquier momento contra Venezuela. Por eso ocurren anuncios casi a diario y tienen varios objetivos que vamos a analizar para comprender su lógica. Pero antes, los aviones estadounidenses en Puerto Rico, como preguntabas, Estefanía. Resulta que el viernes pasado el Pentágono denunció que 2 aviones de guerra venezolanos F-16 sobrevolaron un buque de la Armada de Estados Unidos en lo que calificaron como una provocación. Eso generó 2 respuestas. Primero, la del propio Trump. I'm not going to take a chance. What happens if Venezuela flies jets over U.S. naval vessels again? Well, I would say they're going to be in trouble. We'll let them know about that. We heard that happen, but it wasn't really over, not like they described. But I would say, General, if they do that, you have a choice of doing anything you want. Okay? If they fly in a dangerous position, I would say that you can, you or your captains can make the decision as to what they want to do. All right? Luz verde para derribar aviones venezolanos si vuelan en una posición que Estados Unidos considera peligrosa. Se ve que la política de Donald Trump es disparar primero y preguntar después, como de hecho pasó hace una semana con la lancha que bombardearon en el Caribe, donde mataron, como les dijimos, a 11 personas sin presentar una prueba de que allí efectivamente iba un cargamento de drogas. Igualmente, si había un cargamento, ¿por qué no interceptar la lancha con todo ese poderío militar desplegado? Además, podrían haber sido migrantes que hicieron pasar por narcotraficantes. Mucho aroma a falso positivo aquí. Decías, Marco, que ante la denuncia del vuelo de 2 F-16 venezolanos cerca de un barco estadounidense, primero Trump hizo este anuncio, pero hubo algo más, ¿no? Sí, efectivamente, el anuncio y el envío de 10 aviones de combates F-35 de Estados Unidos a Puerto Rico, o sea, aviones de 5ª generación. Y claro, aviones de esta naturaleza para combatir al narcotráfico suena como extraño, ¿no? Y a eso podemos agregar esta otra declaración que hizo Donald Trump, que le encanta dar declaraciones. Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela? You attack? What you're going to find out. Ya nos vamos a enterar. Ahora bien, ayúdenme por favor a entender esto. 2 más 2, ¿cuánto es? Aquí en China 2 más 2 es 4, ¿no? Bien. Si tiene 4 patas, una cola y ladra, ¿qué es? Bueno, desde México hasta Rusia te diría que es un perro. Bien, entonces, ¿por qué si Trump dice que Venezuela está gobernada por un cártel de narcotráfico que declara como organización terrorista, si sube la recompensa por Nicolás Maduro a $50 millones, despliega 4.000 marines, barcos, aviones de 5ª generación a las puertas de Venezuela y hasta deja abierta la posibilidad de bombardear adentro de Venezuela? ¿Por qué si hace todo esto, a esto no lo llama un cambio de régimen? Porque eso es lo que justamente dijo este fin de semana. Would you like to see regime change in Venezuela? Well, we're not talking about that, but we are talking about the fact that you had an election which was a very strange election, to put it mildly. I'm being very nice when I say that. I can only say that billions of dollars of drugs are pouring into our country from Venezuela. The prisons of Venezuela have been opened up to our country. They've taken their prisoners, the worst prisoners, murderers, Tren de Aragua, the worst prisoners that you can ever imagine are now happily living in the United States of America. Now, many of them we've gotten out. It's not easy to get them out because of the liberal system that we're working with in many cases, not in all cases. But millions and millions of
dollars and billions of dollars of drugs are pouring out of Venezuela and other countries. Look, China, what they're doing with fentanyl is a terrible thing. It comes through Canada and it comes through Mexico, but a lot of it's coming through Venezuela. Venezuela's been a very bad actor. Esquiva efectivamente decir que se trata de un intento de cambio de régimen, como denuncia de hecho Nicolás Maduro. Una posibilidad es que está dejando una puerta narrativa para retroceder, o sea que si no logra el objetivo de cambio de régimen, es decir, derrocar a Maduro, simplemente diga que ese nunca fue su objetivo, como una suerte de resguardo, porque no olvidemos que a Trump en 2019 le vendieron que estaba pues todo listo para derrocar a Maduro y no sucedió, o sea que ya cayó una vez en las promesas de la oposición golpista y sus aliados mayameros con Rubio a la cabeza. Otra razón se me ocurre es que para que sea un cambio de régimen tendría que aprobarlo el Congreso, y se me ocurre otra posibilidad, y es que Trump no tenga consenso interno para plantear que quiere hacer un regime change. Entonces trabaja en una zona de ambigüedad de sí pero no, que es en contra del narcotráfico, pero dice él que no es en contra de Maduro, aunque haya una recompensa sobre Maduro por narcotráfico en Estados Unidos. De hecho, tomando tu última hipótesis, Estefanía, según la encuestadora YouGov, efectivamente Trump no tiene el consenso interno. Vean estos datos. Ante la pregunta de si a la población apoya que Estados Unidos use la fuerza militar para invadir a Venezuela, 6% apoya fuertemente, 10% apoya en cierta medida, 20% se opone en cierta medida, 42% se opone fuertemente y 22% no está seguro. O sea que solo 16%, o sea, una muy minoría, apoya, y es un porcentaje casi igual a quienes acuerdan en esta misma encuesta con que se use la fuerza para derrocar a Maduro. Y hay otros datos más que llaman la atención para armar este contexto de qué es lo que está pasando y efectivamente qué busca Estados Unidos. Uno de ellos son los barcos de Chevron que tienen petróleo venezolano y siguen yendo y viniendo entre Venezuela y Estados Unidos luego de que Trump diera una nueva licencia en el mes de julio. Y siguen también llegando vuelos desde Estados Unidos a Caracas con migrantes venezolanos deportados. Si hay vuelos, es que hay vías diplomáticas abiertas todavía, porque sería extraño pensar que Estados Unidos va a intervenir militarmente en Venezuela de la forma que sea, teniendo intercambio de petróleo y de migrantes, aunque claro, con Trump y Rubio y los crazy Cubans de la Florida se puede esperar casi cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, pero si salimos del ecosistema de los opositores que piden a gritos la invasión y ven misiles en cada declaración, con alegría, hay algunos análisis como el del encargado sobre Venezuela del think tank estadounidense Atlantic Council, Josh Ramsey, o sea que de chavista no tiene nada, que afirma que no habrá una hipotética acción militar de Estados Unidos en Venezuela de la forma que sea sin algún movimiento fuerte de militares venezolanos adentro de Venezuela. O sea que uno de los puntos centrales e invariables en la estrategia de Washington es el mismo: lograr un quiebre dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sin lo cual todo sueño de regime change se desvanece. Exactamente, una estrategia o una plantilla de derrocamiento muy repetida, aunque en este caso con mayor volumen que las veces anteriores, como el 19 o el 17. Eso sí, nunca se había visto un despliegue de esta magnitud contra Caracas. Y claro, desde el otro lado, Venezuela también envía mensajes de disposición a resistir, como lo hizo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Que el orden interno es un asunto que hay que atender. Recuerden bien, la guerra va en paralelo. La amenaza militar propiamente dicha, sin precedentes, que se ha apostado en el Mar Caribe apuntando hacia Venezuela, y en paralelo todas las acciones que el imperialismo hace para desestabilizar desde adentro las instituciones, provocar la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y para provocar también que salgan por allí traidores. La desestabilización o la estabilidad interna del país también tenemos que consolidarla, y es la lucha que vamos dando todas en paralelo. Cientos de frentes al mismo tiempo.
Una amenaza sin precedentes en el Caribe junto con el intento de quebrar la Fuerza Armada. Esa es la fórmula leída desde Caracas. ¿Y cuánto tiempo puede Estados Unidos sostener ese despliegue en el Caribe que cuenta muchos millones? Porque alguien tiene que pagar la cuenta. Siempre se pagan las cuentas. 2 semanas, 3 semanas más. Difícil asegurarlo por ahora. En todo caso, Padrino López anunció el reforzamiento militar en el frente caribeño, en la zona de La Guajira, la península de Paraguaná, la isla Margarita, hasta el delta Macuro en el oriente venezolano, para cubrir las fachadas del Mar Caribe y del Mar Atlántico. Y desde el Partido Socialista Unido de Venezuela también se enviaron mensajes de preparación ante la situación, en particular en boca de Diosdado Cabello, quien es también ministro de Interior y Justicia. Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo. Ni tenemos guerra, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas. Debe estar el pueblo preparado. Y el partido es parte fundamental. Yo lo decía que el partido en lo electoral es la vanguardia. Pero ahora que el presidente ha llamado a la activación de los cuerpos de milicianos, ha llamado a filas, ha hecho un llamado a la necesidad de estar directamente comprometidos en la defensa de la patria, el partido se pone a la orden de esta orden que ha dado, valga el término, que ha dado nuestro presidente. Y así hemos visto cómo nos hemos activado en todos los niveles del partido. Cada quien en su posición, como si todo estuviera listo para que algo pasara, y ese algo por el momento no pasa, aunque los titulares estén cargados de anuncios de que está por ocurrir, ya casi ocurre. Mucha operación psicológica, como lo veníamos contando en otros programas. Y déjenme agregar un elemento más al cuadro. Guyana, con quien Venezuela tiene una disputa fronteriza, tanto terrestre como marítima, en particular en áreas de petróleo en el mar en reclamación. Resulta que el presidente reelecto Irfan Ali recibió ayer al subsecretario adjunto de Guerra de los Estados Unidos, Joseph Humir. Una noticia que en este contexto forma parte del despliegue de movimientos de Estados Unidos para presionar a Venezuela, mostrar que el gobierno está cercado e intentar con eso generar las deserciones internas necesarias para el plan de Estados Unidos. Y algo es seguro, quedan días y posiblemente semanas de alto voltaje y muchas amenazas por parte de Estados Unidos. ¿Hasta dónde están dispuestos Rubio y Trump a empujar la situación? ¿Qué líneas rojas no se van a animar a cruzar? Por el momento crece la tensión, la presión y los tambores de guerra en el Caribe. Gracias, Marco. O Brasil vai ficar no lado que ele sempre teve, no lado da paz. O Brasil é um país que não tem contencioso internacional, nem queremos contencioso internacional. O Brasil entende que a guerra não leva a nada, a não ser a matança e ao empobrecimento. Se tem divergência entre duas nações, não tem coisa melhor, mais barata para se resolver do que sentar numa mesa de negociação e conversar. Compañera, adelante. Hay que cambiarle el nombre a esta sección, un marketing. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 5 de septiembre del 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. Los titulares de los grandes medios lo llamaron un rebrand. NBC News. Trump firma una orden ejecutiva que rebautiza el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra. CNN. Trump firma una orden ejecutiva que renombra el Pentágono como Departamento de Guerra, y pueden ver en la pantalla que también está el titular en inglés y en español. Verán que en el de inglés dice rebrand. BBC. Trump nombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra. En inglés también dice rebrand. Rebrand, igualito a si Coca-Cola, por ejemplo, decidiera llamarse Azúcar Líquida Carbonatada Inc. Bueno, eso exactamente es lo que está pasando con el Pentágono, solo que en vez de refrescos estamos hablando del aparato militar más poderoso del planeta, y los medios siguen utilizando la palabra rebrand como si Trump hubiera cambiado la tipografía. Y de hecho, la tipografía fue lo único que no cambió. Happened for two reasons: trade and our strength. I don't think we'll do the deputy. I think we'll... Como capítulo de The Office. Come along with me on a journey.
Más allá de los paralelismos, el tema es que algunos medios siguen llamándolo rebrand. ¿Y tú cómo lo llamarías? Porque rebrand es el eufemismo que suena moderno, corporativo, inofensivo, fresco incluso. No suena a guerra, no suena a militarización. Fresco y moderno, y yo creo que algo correcto sería reestructuración militar o transformación doctrinaria, porque no estamos hablando solo de un cambio de nombre. Cuéntanos, Marco, ¿de qué va todo esto? Según la orden ejecutiva oficial, Trump está revirtiendo 75 años de filosofía militar estadounidense. El cambio de guerra a defensa en 1949 no fue marketing, fue una señal al mundo de que Estados Unidos priorizaba la defensa por sobre la agresión. Después lo que pasó es otra cosa. Ahora Trump está mandando exactamente la señal a la inversa. Y aquí viene la parte que los medios no pusieron en sus notas de este rebrand, y es que va a costar más de $1,000 millones a los contribuyentes estadounidenses. The Mirror, un portal de noticias digital que se describe como un medio que da voz a los sin voz, publicó: el cambio de nombre del Departamento de Guerra podría costarle al contribuyente $1,000 millones a pesar del recorte en gasto innecesario. Y aquí hace falta aclarar que cuando en inglés se dice billion, están hablando de 1,000 millones, no del billón mexicano, que es 1,000,000 de millones, ese de 9 ceros. ¿En qué se gastarán esos 1,000 millones, Estefanía? Igual son muchísimos. Según la nota, esta estimación incluye actualizar papelería oficial, señalización, nombres de bases, sitios web, vehículos, más de 700,000 instalaciones militares en 40 países y los 50 estados. Incluso cambios simples como reemplazar uniformes o actualizar sistemas digitales que se van sumando a los costos ya proyectados. Philip Morris se convirtió en Altea Group para escapar del estigma del tabaco por una fracción de este costo. Ni costó tanto, y la empresa Petróleos Británicos intentó un rebrand después del derrame del Golfo de México y se gastó solo $500 millones. Pero Trump quiere gastar el doble solo para que el mundo sepa que Estados Unidos prefiere la guerra a la defensa. Now, the reason I like the name War Department so much is not because I love war. I don't, and neither do you. It's because I seek and love peace. And those who love and long for peace must prepare for war. We are in the strength department of peace through strength. Other folks will make sure that the diplomatic relations land right where they should, and our commander-in-chief is focused on that. He is a peace president, but he's asked me, he's asked General Kane, the chairman of the Joint Chiefs, who's with us here today as well, to ensure that we have the most ready, most capable military the world has ever seen. A Hegseth no le gusta el cambio de nombre, pero ni modo, lo pidió el presidente. Y esto ha dejado en un limbo lingüístico a los medios. La orden ejecutiva de Trump dice claramente que es el Departamento de Guerra, pero el Congreso no ha aprobado oficialmente este cambio. Entonces, ¿qué hacen los medios? Pues simplemente siguen llamándolo secretario de Defensa mientras cubren sus políticas de guerra. Así que en este espacio le vamos a llamar igual secretario de Defensa por si las dudas. Y resulta que el 8 de septiembre los medios reportaron que Hegseth, secretario de Defensa, visitó Puerto Rico. Qué ganas de visitar. Suena a que Hegseth hubiese ido de vacaciones a la playa. Un secretario de guerra haciendo turismo. Bloomberg lo llamó una visita no anunciada. ¿Cómo te caería una visita no anunciada del secretario de guerra de los Estados Unidos? ¿A quién no le encantaría? Visite Estados Unidos antes de que Estados Unidos lo visite a usted. Pero lo que los medios estadounidenses no contaron es que el día anterior cientos de puertorriqueños protestaron frente a la base Muñiz. Según El Nuevo Día, que es el medio local más grande de Puerto Rico, los manifestantes gritaban: Puerto Rico sin milicia, queremos justicia. Fue un movimiento importante y Sonia Santiago, fundadora de Madres contra la Guerra, declaró: denunciamos la existencia de bases militares en Puerto Rico. Y mientras los F-35 despegan hacia Puerto Rico y Hegseth declara ejercicios reales contra Venezuela, mientras el Pentágono oficialmente abraza el nombre de guerra en lugar de defensa, Donald Trump está ocupado con otro proyecto que hizo ruido en los medios: convencer al mundo de que se merece el Premio Nobel de la Paz. O sea que el mismo presidente que cambió el nombre del Pentágono para enfatizar que Estados Unidos está en el negocio de la guerra, no de la defensa, está desesperado por un premio que lleva la palabra paz en el título. Reuters
Trump le dijo a un ministro noruego que quiere el premio Nobel, según un periódico noruego. Yo también pensé que era una gran idea dárselo. Cuando los medios eligen sistemáticamente eufemismos corporativos para describir transformaciones militaristas, cuando omiten costos de miles de millones, mientras amplifican mensajes oficiales y cuando convierten despliegues militares en visitas y sobre todo que las protestas masivas quedan en silencios informativos, están cumpliendo perfectamente su función, que es decir que la nota es la información oficial y lo demás no importa, pero en un escenario bélico lo demás es exactamente lo que más importa. El escándalo no es que Trump quiera llamarlo Departamento de Guerra mientras busca el Nobel de la Paz. El escándalo es que los medios han perfeccionado tanto el arte del eufemismo que ya ni siquiera intentan disimular las contradicciones. Simplemente confían en que olvidamos cómo llamar a las cosas por su nombre. Gracias, Estefanía. Pero ese parece ser el modus operandi. Cuando me habla de la colaboración aérea, la colaboración marítima, pues en el imaginario del presidente Trump, la colaboración podría permitirle hacer lo mismo que hizo ayer, bombardear cualquier nave, cualquier navío que esté transitando aguas ecuatorianas. Usted usted piensa que se debe aplicar este mismo criterio en la colaboración por parte de Ecuador. Seamos muy claros, Fernando. El enemigo es el narcotráfico. Los Estados Unidos es un aliado fundamental del Ecuador. Por lo tanto, un acuerdo que permita una acción de los Estados Unidos, desde mi punto de vista, bienvenido, porque quienes están afectando la soberanía nacional son esos grupos transnacionales ilegales. Y necesitamos, claro, por supuesto, pero entonces lo que me está diciendo... es, sí, bueno, si van a bombardear, que bombardeen. Sí, por supuesto. Yo le digo que sí. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Una va a un vivero, compra un árbol, elige un lugar en el jardín de su casa y pala en mano, allí lo planta, un manzano. Después agarramos la regadera y echamos un poquitín de agua. Mañana no tendremos manzanas, meses después tampoco. La escena se repetirá días, semanas y aún años. Iremos con nuestra regadera y le echaremos un poquitito de agua a nuestro árbol. Después de mucho, mucho tiempo, llegará el día en el que el árbol nos entregará su fruto, nuestra primera manzana cultivada en el jardín de casa. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no cultiva frutales, prefiere cultivar guerras y no fue él quien plantó el árbol, fueron sus antecesores en el cargo. Lo que sí hace Marco Rubio es regarlo de manera abundante. El árbol al que nos referimos es el narcotráfico y el lugar elegido para plantarlo fue en el patio trasero. Estados Unidos lo plantó en la agenda de sus relaciones con los países latinoamericanos décadas atrás y todos los funcionarios que pasaron por allí lo regaron durante todos estos años. ¿Cuál es la fruta que germina en este árbol envenenado del narcotráfico? Una excusa para la militarización de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Una excusa para el control y para la intervención dentro de los países. Una excusa para mantener una presencia militar permanente y, llegado el caso, pues para desatar una guerra. En este caso, el narcotráfico no es el narcotráfico, es un instrumento al servicio de la dominación continental de Estados Unidos. Y tenemos que tenerlo presente. Si Estados Unidos tuviera una férrea voluntad de combatir ese flagelo, como dice, no mandaría soldados o agentes encubiertos a Latinoamérica. Enviaría miles de inspectores a Wall Street para revisar con lupita los balances y las operaciones de sus bancos, ahí donde se mueve y se blanquean los miles de millones de dólares que genera el narcotráfico. Follow the money. Nuestro granjero especializado en cultivar guerras, el secretario de Estado Marco Rubio, luego de visitar México durante la semana pasada, se dirigió a Ecuador para entrevistarse con el presidente de ese país, Daniel Noboa. Una curiosa forma de combatir el narcotráfico. Oigan, no hay otro presidente más sospechoso de estar vinculado al tráfico de drogas que Daniel Noboa a través de sus empresas familiares dedicadas a exportar bananas. La banana loca de Daniel Noboa, además de aportar potasio, provoca un aumento de la frecuencia cardíaca, sudor y dilatación de las pupilas. Se antoja. Y la teoría de la banana loca no es una ocurrencia de INA, como ya dijimos la semana pasada, es la Unión Europea
Europea la que señala a Noboa como sospechoso de narcotráfico. Pero no nos distraigamos con los detalles. Noboa y el Ecuador actual sirven como un buen ejemplo de lo que Estados Unidos necesita en el continente para poder dominarlo a voluntad. Un buen gobernante, honesto, un estadista querido por su pueblo, alguien racional y dialogante. No, justo al revés. Primer paso en la receta del Departamento de Estado. Un gobernante débil, corrupto y que tenga las manos en la masa. Un gobernante carpeteable. Ojo que si no me haces caso, tengo esta carpetita con todas las cosas malas que hiciste en tu vida y puede llegar andando ella sola a cualquier medio de comunicación. Segundo paso, golpearlo. Por ejemplo, aplicarle unos buenos aranceles. Tercer paso, dejar reposar hasta que se queje. Cuarto paso, ¿querés que te saque los aranceles? No hay problema, ya mismo te lo resuelvo. ¿Cómo se llama la tortita? Se llama Base Militar de Estados Unidos en Ecuador. Escuchemos a Marco Rubio, el granjero que cultiva guerras, ahora convertido en repostero. También puedo anunciar que estamos destinando a $13.5 millones para combatir a la droga y el crimen de parte del Departamento de Estado, ayudar con esos esfuerzos. Y encima también de eso estamos trabajando ahora para poder proveer $6 millones para drones. ¿Cómo se dice drones en español? Drones. Drones. Más o menos. ¿Me entienden? Drones para ayudar a las fuerzas navales de Ecuador a combatir. Y eso es solamente un principio. Hay mucho que podemos hacer juntos. Hablamos de la posibilidad, no es algo hecho todavía, pero la posibilidad de estacionar elementos militares de Estados Unidos en el territorio, en cooperación obviamente con el gobierno, que crea oportunidades para poder cooperar conjunto, entrenar en conjunto y enfrentar una amenaza que tenemos en común. Francamente es una guerra contra asesinos, es una guerra contra terroristas, dijo también Marco Rubio mirándose al espejo, en la misma conferencia de prensa que dio en Ecuador que acabamos de escuchar. Estoy fatal hoy, distraída como nunca. ¿De qué va esta guerra? ¿Por qué una base militar de Estados Unidos en Ecuador? Hasta la asunción de Gustavo Petro en la presidencia, Colombia era el país que ocupaba el rol de ser la plataforma para el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la región. Hace unos días, cuando se desató la escalada actual en contra de Venezuela, Gustavo Petro fue el mandatario que se plantó con mayor firmeza en contra de ese curso de acción. En su cuenta de X publicó esto, abro comillas: si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros. El posicionamiento de Colombia entonces redobla la necesidad de Estados Unidos de buscar emplazamientos alternativos para sus fuerzas militares en la región y en especial cerca de Venezuela. Allí radica la importancia que va adquiriendo Ecuador en la situación actual. Estados Unidos ya tuvo una base militar en Ecuador. El Comando Sur mantuvo el control de la base de Manta desde el año 1999 hasta el 2009, cuando la autorización para operar desde ahí fue revocada durante el gobierno de Rafael Correa. ¿Para qué quería Estados Unidos una base militar en Ecuador por aquellos años? El arbolito de manzanas del cual hablábamos al principio, sembrar narcotráfico para cosechar control. El narcotráfico funciona como una excusa para el control político del continente. Durante aquellos años, la pista de la base de Manta fue reacondicionada para que pudieran operar los aviones más pesados del Comando Sur. Me pregunto, ¿tanto aparataje para perseguir a unos cuantos narcotraficantes alborotados, parafraseando a Zbigniew Brzezinski? ¿O será que hoy, como ayer, como siempre, el objetivo es otro? El control político del continente tiene una piedra enorme en el zapato de Marco Rubio, Venezuela. Y de eso trata el tema de la base en Ecuador también, no del narcotráfico, sino de Venezuela, de crear la infraestructura para un despliegue militar que permita acosarla y agredirla. Por un lado, en el este tenemos la tensión insuflada en Guyana en la disputa por el Esequibo, ya nos habló Marco de ella. Por el otro, en el noroeste tenemos un despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y el tercer componente es avanzar en el despliegue militar en el oeste de Venezuela. Idealmente sería Colombia, pero a falta de ella, pues Estados Unidos avanza sobre Ecuador. Y siempre el espantapájaros es el narcotráfico. Con ustedes nuevamente Marco Rubio, nuestro granjero de hoy. Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York
Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, a mí no me importa. Nosotros tenemos, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, por un gran jurado. ¿A dónde se dirige Estados Unidos entonces? ¿Qué está buscando? Por suerte no hace falta investigar mucho, nos la dejan servida y en bandeja. El síntoma lo podemos encontrar esta vez en el campo de la semiótica. Como les veníamos diciendo, el viernes pasado Donald Trump firmó una orden ejecutiva para implementar un rebranding, como dicen ahora las empresas, pero en este caso para ser aplicado en el Pentágono. El Departamento de Defensa pasa a llamarse Departamento de Guerra. En el texto, la orden ejecutiva dice: el nombre Departamento de Guerra transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación en comparación con Departamento de Defensa, que enfatiza únicamente las capacidades defensivas. Suena súper viril diciendo esto. No sabes qué viril suenas, el algoritmo va a explotar hoy de público, querido Marco Teruggi. Luego de firmar la orden, Donald Trump declaró que es un nombre mucho más apropiado a la luz de dónde está el mundo en ese momento, dejando bien claras esas intenciones que decía tener de no meter a Estados Unidos en guerras en países lejanos que no le incumben como nación, ¿no les parece? Por su parte, el actual secretario de Guerra, está bueno esto, secretario de Guerra, sin eufemismos, perdón por la digresión, vamos de nuevo. Por su parte, el actual secretario de Guerra, Pete Hegseth, dijo que este cambio de nombre no se trata solo de renombrar, se trata de restaurar. Las palabras importan. Por si no estábamos claros, lo aclaró todavía más. Vamos a atacar, no solo a defender. Máxima letalidad, no una legalidad tibia. Efecto violento, no políticamente correcto. Puro trumpismo aplicado a la política de defensa o de guerra a partir de ahora. Desde luego, sí que parece adecuado para esta ideología. La última frase de Pete Hegseth se la dejamos a Marco Teruggi. Vamos a formar guerreros, no solo defensores. Muchas gracias, Pete Hegseth, por la claridad, por avisarnos hacia dónde se dirigen y por facilitarle la tarea periodística a esta servidora. Forman guerreros porque van a la guerra mientras piden el Premio Nobel de la Paz. La Armada Bolivariana continúa su despliegue en los espacios marítimos, en la fachada caribeña y en la fachada atlántica. Un despliegue efectivo. Y nuestra aviación militar bolivariana defendiendo nuestro espacio aéreo venezolano y patrullándolo también. Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. Nadie va a pisar esta tierra a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Así que nosotros estamos en perfecta sintonía con el pueblo y su deseo de paz y de victoria. Paz y victoria. Así que nosotros venceremos. Hasta la victoria siempre, pueblo de Venezuela. Y hoy nos acompaña periodista, fundador de Ópera Mundi desde Brasil, amigo de esta casa, Breno Altman. Breno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Yo que agradezco la invitación, un honor estar con usted otra vez. Breno, estuviste aquí en el programa hace 2 semanas justo y te vimos bastante escéptico acerca de este eventual ataque contra Venezuela. Ahora con las actualizaciones que hay, con estas declaraciones de que van a derribar aviones, con el ataque contra la lancha, con el despliegue en torno, ¿has cambiado de opinión o sigues pensando que es una suerte de farol? Mira, yo creo que la situación se puso más dura, aunque el gobierno de Venezuela siga con la evaluación de que es una situación fundamentalmente de guerra psicológica, o sea, que Estados Unidos trata de hacer presión sobre Venezuela, pero que no hay ningún plan operativo de larga proporción que pueda ser ejecutado en los próximos días o semanas. Claro que hubo el tema del barco. Mira que el gobierno venezolano reaccionó sobre ese tema, lo desmintiendo. El ministro de la Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, dijo muy claramente que bajo el juicio de ellos, bajo las informaciones que dominan, que se trató de una falsa acción, que eso ha sido
un producto de inteligencia artificial, que no hubo ese ataque a esa embarcación. Lo más probablemente es que no hubo ese ataque a la embarcación, que el gobierno venezolano no tenía informaciones sobre eso. Ahora hay nuevas presiones con Estados Unidos tratando de exhibir sus músculos contra Venezuela. Yo creo que la situación, aunque siga en términos de guerra psicológica, hubo una escalation, o sea, Estados Unidos se aventura en apretar Venezuela con más intensidad en búsqueda quizás de algún pretexto para una operación militar de más larga expresión. Recordémonos que hace un par de días Estados Unidos acusó el gobierno venezolano, reaccionó, pero por el hecho de que el gobierno venezolano puso unos aviones por arriba de las embarcaciones de Estados Unidos en mares internacionales. Venezuela lo hizo y rápidamente retiró esos aviones, no hubo ningún tipo de conflicto, pero me parece que Estados Unidos busca un pretexto para algún tipo de acción militar más fuerte. A ver también cómo se posicionan en esa situación, por ejemplo, China y Rusia. Estados Unidos también creo que lleva eso en consideración. Yo creo que, para finalizar acá la respuesta a tu cuestión, yo creo que la cosa sigue en términos de guerra psicológica, pero hubo digamos, el sonido de esa situación es más alto que antes, es más duro que antes, y los riesgos más grandes también. Breno, gusto en saludarte otra vez. ¿Tú cómo evalúas la reacción del gobierno de Brasil, el momento en el que llega y cuál es el alcance de esta reacción? Mira, no me parece bien la reacción brasileña, ni en términos regionales, ni en términos nacionales. Hay un cálculo quizás del presidente Lula de que por cuenta de los conflictos entre Brasil y Estados Unidos, que no se deba alinear abiertamente con Venezuela para no generar más tema de conflicto con Estados Unidos. Pero la situación es toda al revés. En ese momento hay que buscar una unidad latinoamericana para hacer frente a esa escalada, que no es un tema solamente de Venezuela, es un tema de toda la región. Yo creo que las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tienen mucho más ese sentido de unidad que es tan necesario en ese momento de lo que las posiciones del gobierno brasileño, que casi exhiben esas posiciones un sentido de neutralidad que no tiene cualquier razón. O sea, ¿cómo puede haber neutralidad entre una nación que amenaza atacar la soberanía de otro país y un país que trata de defender a esa soberanía sin que tenga provocado ningún tipo de situación de tensión con quien lo amenaza? Entonces, me parece que la posición brasileña tiene mucho de cálculo electoral interno, mucho de recelo en relación a Estados Unidos, poco de sentido de liderazgo regional, de unidad latinoamericana. Me parece que Brasil está en deuda en ese tema. Breno, te pregunto por un país que aparece y que de hecho volvió a aparecer ayer en el mapa del conflicto, que es Guyana, donde de hecho hubo elecciones hace poco. Guyana además es un país que tiene relación con Brasil. Algunos evalúan que esa puede ser una zona, un territorio donde se produzca algún tipo de acontecimiento desencadenante. Bueno, en fin, que hay varias hipótesis, pero quería saber tu mirada sobre, digamos, el factor Guyana en medio del tablero de ajedrez que está moviéndose. Yo creo que es un factor esencial. Hay que llevar en cuenta que Guyana en ese momento es un protectorado de la ExxonMobil, o sea, es un territorio controlado por una gran corporación de Estados Unidos. Y mucho de la intervención de Estados Unidos en la región tiene que ver con la protección a los intereses de ExxonMobil en la región del Esequibo. Fundamentalmente esa razón tiene mucho poder movilizador sobre la Casa Blanca. El tema de Guyana
tiene que ver con los intereses de ExxonMobil. ExxonMobil explota el petróleo de Guyana que es reclamado por Venezuela. Entonces, ese es un tema fundamental. Y yo creo que esa exhibición de fuerza de Trump tiene vínculo directo con ese tema, que las ganancias de ExxonMobil, la explotación de petróleo de ExxonMobil, que puede llegar en los próximos años a 1.2, 1.3 billón de barriles al día, que esos intereses, esas ganancias de ExxonMobil, que Venezuela no puede siquiera imaginar que pueda impedir a esa corporación que siga explotando petróleo en Guyana. Yo creo que es un tema fundamental. Breno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde México. A la orden, un abrazo a ustedes y a todos y todas que nos escuchen y nos den. Y llegamos al final del programa. Recuerden suscribirse al canal La Base América Latina. Hoy alcanzamos 500,000 de suscriptores. Vamos a por 1,000,000. Sí, un aplausito. Vamos a por 1,000,000. Activen la campanita también para que estén al tanto de todas las actualizaciones. También pueden apoyar nuestro trabajo haciéndose socias y socios de Canal Red, escaneando el QR que ven en pantalla. Y también tenemos otro QR, el de la lista de reproducción de La Base en Spotify, porque muchos nos preguntan dónde está, se la han perdido. Aquí tienen el QR y nos vamos a ver aquí en La Base América Latina mañana a las 18 hora chilanga.